Cuando hablamos de éxito, de sueños, de metas, siempre llegamos a un punto en el que la duda aparece. Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿será posible? ¿Seré capaz? ¿No estaré soñando demasiado alto? Esa voz interior que cuestiona nuestras capacidades parece inevitable, pero lo que pocos entienden es que esa voz no tiene la última palabra. Hay una verdad mucho más profunda que trasciende cualquier obstáculo humano. Y esa verdad es que cuando pones tu confianza en Dios, cuando realmente capacidades que ya puso dentro de ti, lo que antes parecía imposible comienza a transformarse en posible. Porque lo que para los hombres es limitado, para Dios es infinito. Y cuando das ese salto de fe, cuando decides creer de verdad, tu vida empieza a expandirse en todas las direcciones. Quiero que grabes en tu corazón una frase que puede cambiar tu manera de ver la vida. Para el que cree en Dios, nada es imposible. No es solo una cita inspiradora que repites de memoria, es un principio de vida. Una llave que abre puertas, un mapa que orienta tu camino cuando todo parece oscuro. Porque lo que decides creer define la forma en que piensas, en que sientes y en que actúas. Y cuando alineas tu mente con esta verdad, tu percepción de ti mismo cambia radicalmente. Dejas de verte como alguien pequeño, débil o limitado y comienzas a reconocerte como un ser que camina de la mano con un poder ilimitado. Imagina lo que significa vivir con esa certeza. ¿Cuántas veces renunciaste a un sueño porque pensaste que era demasiado grande para ti? ¿Cuántas veces bajaste la cabeza porque sentiste que no tenías los recursos, la experiencia o la inteligencia necesaria, ¿no? Lo que no comprendías en ese momento es que no dependía solamente de ti, ¿no? El punto central nunca ha sido si tú lo puedes todo, sino qué tanto estás dispuesto a creer, ¿no? Y cuando crees en Dios, cuando das un paso con fe, las puertas comienzan a abrirse. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que lograron cosas extraordinarias, no porque lo tuvieran todo desde el inicio, sino porque creyeron. Personas que empezaron con nada, que fueron rechazadas, que fueron subestimadas, pero que con fe, perseverancia y confianza en Dios, levantaron imperios, cambiaron naciones, impactaron millones de vidas. Y aquí está la verdad más poderosa. No eran diferentes a ti. No tenían dones mágicos, ni privilegios imposibles de alcanzar. La diferencia estuvo en que se atrevieron a creer que lo imposible podía suceder, ¿no? Lo mismo puede pasar en tu vida. Dios ya depositó en ti las herramientas necesarias, te dio un cerebro capaz de imaginar y crear, un corazón lleno de pasión y unas manos preparadas para trabajar. No te creó para vivir derrotado, sino para crecer, avanzar y dejar huella. Cada vez que eliges creer, tu mente se abre a posibilidades que antes parecían cerradas. El miedo comienza a perder fuerza, la duda se debilita y la esperanza se fortalece, porque entiendes que no estás solo en la batalla. Mucha gente vive limitada por la forma en la que piensa. Se convencen de que nacieron solo para sobrevivir, para conformarse con lo que les tocó, para aceptar que la vida es simplemente resistir hasta el final. Pero esa no es la intención de Dios para ti. Tú fuiste creado para mucho más. Y el primer paso para descubrir ese más es creer. Creer que con Dios no hay imposibles. Creer que los obstáculos son temporales. Creer que lo que hoy parece una montaña, mañana puede ser superado. Piensa en todas las veces que la vida te puso a prueba. Momentos en los que sentías que no había salida, que todo se derrumbaba y sin embargo aquí estás. Esa sola evidencia demuestra que lo imposible puede vencerse. Que veces es que por intensas te desearé que no ibas a ganar. Eso, ¿por qué no habrías de superar las que vienen? La fe no elimina los desafíos, pero sí te da la fuerza, la visión y la valentía para enfrentarlos de una manera distinta. Cuando decides creer en Dios, comienzas a vivir con una confianza que muchos no entienden. Algunos lo llaman ingenuidad, exceso de optimismo o incluso locura, pero no lo es. Es la certeza de que no caminas solo, de que aunque todo a tu alrededor grite no se puede, dentro de ti hay una voz mucho más fuerte que dice, sí, puedes, yo estoy contigo, no hay nada imposible. Esa voz es más poderosa que cualquier circunstancia, más real que cualquier crítica, más grande que cualquier limitación.
Y aquí quiero que lo entiendas con claridad. El éxito comienza en tu mente, pero tu mente debe estar alineada con la fe. Cuando piensas en grande, cuando mantienes clara tu visión y confías en que Dios puede abrirte el camino, comienzas a atraer oportunidades, no porque aparezcan de la nada como un truco de magia, sino porque la fe te da la disciplina, la energía y la persistencia para seguir avanzando cuando otros se rinden. Haz un ejercicio ahora mismo. Piensa en un sueño que guardas en tu corazón, uno que tal vez abandonaste porque te parecía imposible. Tráelo de nuevo a tu mente y obsérvalo con una nueva perspectiva. Pregúntate, ¿y si sí fuera posible? ¿Y si Dios ya preparó el camino y lo único que falta es que yo dé el primer paso? Esa simple pregunta puede cambiar tu vida, porque cuando la fe entra, el miedo sale. Recuerda siempre, tus pensamientos determinan tus acciones y tus acciones crean tus resultados. Si piensas que algo es imposible, ni siquiera lo intentarás. Pero si crees que es posible, comenzarás a dar pasos, aunque sean pequeños. Y cada paso te acercará más a tu meta. Dios no te pide que lo hagas todo de una vez, solo te pide que des el siguiente paso con fe. Tu vida tiene un propósito, no estás aquí por accidente ni por casualidad, y ese propósito se activa cuando decides creer que con Dios no hay límites. Hay personas esperando a que despiertes, esperando a que cumplas tu misión, esperando a que alcances lo que Dios puso en tu corazón. No es solo por ti, es también por ellos. Porque cuando avances, cuando alcances tus sueños, tu historia se convertirá en inspiración para muchos que necesitan ver que lo imposible sí es posible. El miedo a lo imposible ha sido siempre el mayor ladrón de sueños. No se lleva tus recursos ni tu talento. Lo que arrebata es tu convicción. La mayoría de las personas no fracasan porque carezcan de capacidades. Fracasan porque en algún punto decidieron creer que no podían. Esa creencia los detuvo antes, incluso de comenzar. Y lo más sorprendente es que casi nunca se trata de una limitación real, sino de una percepción equivocada. La mente se acostumbra a repetir frases como no es para mí, no tengo lo suficiente, ya es demasiado tarde, y cada una de esas frases se convierte en un muro invisible que te encierra en una vida mucho más pequeña de lo que podrías vivir. Pero la fe rompe ese patrón. Creer en Dios no significa ignorar tus limitaciones, significa mirar más allá de ellas. Es reconocer que aunque tú tengas debilidades, hay un poder mayor respaldando tu camino. Lo imposible deja de ser una barrera cuando entiendes que no depende solo de tu fuerza, sino de la fuerza de aquel que te acompaña. Esa conciencia cambia la manera en la que te levantas cada mañana, la manera en la que enfrentas los problemas y, sobre todo, la manera en la que tomas decisiones. Piensa en la diferencia entre alguien que camina con miedo y alguien que camina con fe. El primero analiza cada obstáculo como si fuera definitivo. Cada error lo interpreta como una prueba de que no está hecho para avanzar. El segundo, en cambio, mira el mismo obstáculo y se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad hay escondida detrás de este reto? La fe no elimina la dificultad, pero transforma la interpretación. Y ahí está la clave. No son los problemas los que determinan tu destino, es la forma en que decides enfrentarlos. Todos hemos experimentado momentos en los que parecía no haber salida, un negocio que fracasó, una deuda que parecía interminable, una relación rota, un sueño que se retrasó tanto que pensamos que ya nunca llegaría. Y, sin embargo, el tiempo demostró que no era el final. Aquí estás, escuchando, respirando, con nuevas posibilidades frente a ti. Esa es la evidencia de que lo imposible se puede vencer. Lo que ayer parecía el fin, hoy es solo un capítulo más de tu historia. Es curioso cómo la mente puede convencernos de que lo que vemos en este instante es todo lo que existirá, pero la vida es movimiento, y lo que parece insuperable ahora, con fe y perseverancia, mañana se convierte en un recuerdo que nos fortalece. Ese es el poder de caminar con Dios, la seguridad de que ningún muro es permanente, de que ninguna caída es definitiva, de que siempre hay un siguiente paso. Por eso, cada vez que la duda aparezca, recuerda que no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas creer lo suficiente para
para moverte. Un paso abre el camino al siguiente, y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable cuando actúas con fe. El error más grande es esperar a sentirte preparado al 100% para comenzar. Nadie está completamente listo, y si esperas ese momento perfecto, nunca llegarás a empezar. La fe no consiste en esperar la certeza total. Consiste en avanzar aun cuando no la tienes. Y aquí quiero que lo entiendas con claridad. El éxito no empieza con grandes victorias, empieza con pequeñas decisiones de fe. Decisiones como ahorrar un poco cuando antes gastabas todo, estudiar un tema nuevo, cuando antes decías que era demasiado difícil. Levantarte una hora más temprano cuando antes elegías dormir. Son pasos pequeños, casi invisibles, pero que en conjunto construyen un carácter imparable. Cada acción se convierte en una declaración. Creo que lo imposible puede volverse posible. Lo extraordinario en la vida no ocurre de golpe, ocurre en la suma de esos pasos. Dios no te pide que saltes al final del camino en un instante, te pide que confíes lo suficiente para dar el próximo paso con determinación. Esa constancia es la que abre puertas, la que atrae oportunidades, la que cambia destinos. Y lo más inspirador es que esa misma constancia está al alcance de todos, también de ti. No importa cuál sea tu historia, si vienes de la abundancia o de la escasez, si tienes títulos o nunca pudiste estudiar, si has sido apoyado o rechazado. Ninguno de esos factores determina lo que puedes alcanzar. Lo único que realmente define tu futuro es lo que decides creer hoy y lo que haces con esa creencia. Y si eliges creer en Dios, si eliges caminar con fe, entonces lo imposible deja de ser una condena y se convierte en un reto superable. Así comienza la verdadera transformación, no fuera, no en las circunstancias, sino dentro de ti. Una mente alineada con la fe piensa distinto, siente distinto y actúa distinto, y al actuar distinto los resultados cambian. Esa es la base de todo. A lo largo de la vida, las dudas siempre se disfrazan de lógica. Es esa voz que te dice que no intentes algo nuevo porque no tienes suficiente experiencia, que te advierte que no vale la pena arriesgarse, que te recuerda los errores del pasado como si fueran pruebas irrefutables de que volverás a fallar. Y lo curioso es que esa voz no aparece para protegerte, aparece para mantenerte en el mismo lugar. El miedo se disfraza de prudencia, pero lo que realmente busca es impedir que avances hacia lo que deseas. Cuando miras atrás y observas los momentos en los que más creciste, verás que todos tuvieron algo en común. Tuviste que enfrentarte a lo desconocido. Nadie aprende a confiar en Dios en los días fáciles, sino en los días en los que el suelo parece temblar bajo tus pies. Es ahí, en medio de la incertidumbre, donde la fe demuestra su verdadero poder. Porque la fe no es una emoción que aparece de repente, es una decisión consciente que tomas, incluso cuando tu mente te grita que retrocedas. Imagina un camino de montaña. Desde abajo la cima parece inalcanzable. Quien se queda observando nunca verá más que piedras y distancia. Pero el que da un paso, aunque sea pequeño, descubre un nuevo ángulo. Sí, un horizonte distinto que desde abajo era invisible. La vida funciona de la misma manera. Lo imposible no se vence desde la contemplación, sino desde el movimiento. Cada paso con fe abre una perspectiva que no podrías haber visto antes. Aquí es donde muchos se equivocan. Esperan tener fuerzas antes de actuar, esperan sentir motivación antes de levantarse, esperan ver resultados antes de invertir esfuerzo. Pero la fe opera en sentido contrario. No esperas a ver para creer. Crees primero y en consecuencia empiezas a ver. Esta es una de las verdades más poderosas que existen. Los resultados siguen a la fe, no la preceden. Piensa en las oportunidades que dejaste pasar por escuchar más a tus miedos que a tu convicción. Proyectos que nunca iniciaste, relaciones que nunca cuidaste, decisiones que pospusiste hasta que la oportunidad se evaporó. Ahora compáralo con esos momentos en los que, a pesar de la inseguridad, decidiste avanzar. Quizá no sabías cómo lo ibas a lograr, pero aún así diste el paso. Y si recuerdas bien, muchas de las cosas que hoy valoras nacieron de esas decisiones valientes. Eso es la fe, actuar confiando en que no caminas solo.
Lo más fascinante es que cuando decides avanzar con fe, algo cambia también en tu interior. Tu autoestima crece, tu mente se fortalece y tu carácter se moldea. Empiezas a descubrir una versión de ti mismo que antes estaba dormida. Y es que la fe no solo transforma tus circunstancias, te transforma a ti. Te enseña disciplina, paciencia, resiliencia, te obliga a mirar más allá del corto plazo y a confiar en que cada sacrificio tiene sentido, aunque los resultados todavía no se vean. Ahora bien, nadie dice que sea sencillo. Habrá días en los que te sentirás cansado, en los que las voces externas te recordarán todos los motivos por los que no deberías intentarlo. Habrá momentos en los que tú mismo serás tu peor enemigo. Y sin embargo, esos son los momentos más valiosos, porque ahí es donde decides qué historia quieres escribir. Si la historia de alguien que se rindió en la mitad del camino o la de alguien que, incluso con miedo, siguió avanzando. La diferencia entre los que alcanzan lo extraordinario y los que se quedan en lo común no suele ser el talento, ni la suerte, ni las circunstancias. La diferencia está en la fe sostenida en el tiempo, en la determinación de no detenerse aunque los resultados tarden, en la confianza de que cada paso que das se suma a tu destino. Esa es la esencia de vivir con propósito. Saber que tu esfuerzo de hoy construye la victoria de mañana. Por eso, cada vez que te enfrentes a una montaña, recuerda que no estás solo. Tal vez tu fuerza tenga límites, pero la de Dios no. Y esa alianza es la que convierte lo imposible en un camino transitable, ¿no? La fe no te exime de la subida, pero te asegura que la cima es alcanzable, ¿no? En la vida, cada persona guarda en silencio un sueño que alguna vez consideró imposible. Puede ser un negocio que siempre imaginó pero nunca inició, un talento que nunca desarrolló, un proyecto que dejó archivado en una libreta, o incluso un cambio personal que postergó por años. Y casi siempre, la razón por la que esos sueños permanecen dormidos no es la falta de recursos, sino la falta de fe. No la fe entendida como algo religioso únicamente, sino como esa certeza interior de que vale la pena intentarlo, aunque el resultado aún no se vea. La mayoría de las personas esperan señales externas para decidirse, dinero suficiente, apoyo incondicional, una oportunidad perfecta. Pero ese momento rara vez llega. Lo que llega primero es la oportunidad de creer. Creer que si das el primer paso, aunque sea inseguro, el camino comenzará a mostrarse. Esa es la dinámica de la vida. Las puertas se abren a quien se atreve a tocar, no a quien se queda esperando que se abran solas. Imagina que sostienes en tu mente ese sueño que parecía olvidado. Tal vez pienses, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me equivoco de nuevo? Ahora cambia la pregunta, ¿y si sí puedo? Esa pequeña variación transforma por completo la perspectiva, porque cuando le das espacio a la posibilidad, tu mente comienza a crear escenarios, a diseñar soluciones, a encontrar oportunidades. Donde antes solo veías miedo, ahora ves alternativas. Ese es el poder de la fe. Cambiar la pregunta, abrir una ventana en medio de un muro, ¿no? El error más común es creer que la fe elimina el riesgo. No lo hace. El riesgo seguirá existiendo, pero lo que cambia es tu disposición frente a él. En lugar de paralizarte, eliges enfrentarlo. En lugar de rendirte antes de empezar, eliges moverte a pesar de la incertidumbre. Y es precisamente esa acción la que genera los resultados. Nadie llega a un destino sentado imaginando el camino. Se llega avanzando paso a paso, confiando en que la dirección es la correcta. Lo interesante es que la fe no solo tiene un efecto en lo que logras, sino en cómo lo logras. Te da paciencia para soportar retrasos, claridad para resistir críticas y fuerza para superar fracasos. Porque la fe no es ingenuidad, es visión. Es entender que lo que hoy parece pequeño, mañana puede crecer. Que lo que ahora no se ve, en el futuro puede convertirse en una cosecha abundante. Piensa en la historia de tantas personas que transformaron su vida desde cero. No tenían todo resuelto. Muchos comenzaron en circunstancias peores que las tuyas. Pero en lugar de usar eso como excusa, lo usaron como combustible. Su fe
en que podían lograrlo, fue el motor que los mantuvo de pie en los momentos más oscuros. Y cuando finalmente alcanzaron sus metas, el mundo los llamó extraordinarios. Pero en realidad, lo que hicieron fue practicar lo que cualquiera podría practicar: creer y actuar de forma consistente. Si hoy miras tu vida y sientes que algo te falta, si guardas ese anhelo de alcanzar más, quiero recordarte algo: ese deseo no está en tu corazón por casualidad. Está ahí porque hay una misión esperando a ser cumplida. Y esa misión no se activa con excusas, se activa con fe. Una fe que no se limita a esperar, sino que se levanta, trabaja y persiste. Cada decisión de fe es una declaración al mundo y a ti mismo. Mi futuro importa más que mi miedo. Y esa declaración, repetida con hechos, construye una vida distinta. Lo imposible deja de ser un muro y se convierte en un desafío. Y con cada desafío superado, tu carácter se fortalece, tu visión se amplía y tu historia comienza a inspirar a otros. Porque tu fe no solo transforma tu vida, también ilumina el camino de quienes te rodean. Por eso, no subestimes ese sueño que aún late en tu interior. Es posible que sea más grande que tus recursos actuales, pero nunca será más grande que el poder de creer y actuar con determinación. Lo único que necesitas es dar el primer paso con la certeza de que no caminas solo. Y cuando lo hagas, descubrirás que el camino que parecía imposible estaba esperando precisamente tu decisión de empezar. Hay un momento en el camino en el que las dudas dejan de ser ruido externo y comienzan a convertirse en una lucha interna. No es lo que otros te dicen, es lo que tú mismo te repites. No tengo suficiente, no estoy listo, quizá esto no era para mí. Y lo más peligroso de esos pensamientos no es que suenen ciertos, sino que empiezas a actuar como si lo fueran. Entonces te frenas, pospones, abandonas, y así poco a poco lo que en realidad era posible se convierte en imposible, no por falta de capacidad, sino por falta de convicción. La fe es lo único que puede romper ese círculo. No se trata de fe entendida como un ideal abstracto, sino como una fuerza práctica que modifica tu comportamiento. Cuando decides creer que con Dios todo es posible, tú manera de tomar decisiones cambia. Donde antes veías un obstáculo, ahora ves un peldaño. Donde antes pensabas, no puedo, ahora dices, voy a intentarlo. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es el que abre el camino hacia lo que quieres construir, ¿no? El error es esperar que la fe elimine los desafíos. Los desafíos siempre van a estar ahí. La falta de recursos, el tiempo limitado, los fracasos pasados, la opinión de los demás. Pero la fe transforma tu relación con esas dificultades. Ya no las ves como señales de que debes rendirte, sino como pruebas que te preparan. Porque cada obstáculo trae consigo una enseñanza que te fortalece. Y mientras avanzas, descubres que no solo estás persiguiendo un objetivo, también estás creciendo como persona. Mira a tu alrededor. La mayoría de la gente vive convencida de que el destino está escrito por factores que no controlan. Su origen, su familia, su nivel de estudios, su entorno. Piensan que nacieron para sobrevivir, no para destacar. Pero esa es una de las mentiras más dañinas. La historia demuestra lo contrario. Hombres y mujeres que comenzaron desde la nada, que enfrentaron rechazo y pobreza, lograron cambiar el rumbo de su vida porque se negaron a aceptar lo que parecía inevitable. La diferencia no estuvo en sus circunstancias, estuvo en lo que eligieron creer. Tu fe es el filtro a través del cual interpretas el mundo. Si eliges ver límites, vivirás rodeado de ellos. Si eliges ver posibilidades, encontrarás caminos donde otros solo ven muros. Por eso, lo más importante, si no, ¿cuánta fe decides aplicar a lo que tienes? Ese es el inicio de toda transformación, ¿eh? La fe, además, activa una energía interior que te mantiene en movimiento, incluso cuando los resultados tardan. Hay días en los que no verás avances, días en los que parecerá que todo está en tu contra. En esos momentos, la fe te recuerda que el proceso también cuenta, que aunque no lo notes en la superficie, algo ya está ocurriendo debajo. Igual que una semilla que no germina de inmediato, tu esfuerzo está echando raíces invisibles, que más adelante sostendrán los frutos. Y aquí aparece un principio que nunca falla. El éxito no depende de lo que logras en un día, sino de lo que eres capaz de sostener durante años. La fe te da esa resistencia, te permite mantener la mirada fija en la meta.
Aun cuando la realidad actual sea contraria, te da paciencia para esperar, disciplina para insistir y fortaleza para levantarte cada vez que caes. Imagina por un momento qué pasaría si empezaras a actuar hoy como si realmente creyeras que tu sueño es posible. ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué hábito empezarías? ¿Qué paso dejarías de posponer? Porque al final, eso es la fe. Comportarte como alguien que ya tiene asegurada la victoria, incluso antes de verla manifestada. Dios ya puso en ti las capacidades que necesitas. Tal vez aún no lo veas con claridad, pero cada desafío en tu camino está diseñado para activar una de esas capacidades dormidas. Y cuando confías, descubres talentos, habilidades y fuerzas que nunca hubieras imaginado. Por eso, la fe no solo te acerca a tu meta, también revela quién eres realmente. Tu tarea es sencilla de describir, aunque exigente de vivir, seguir avanzando. No importa lo lento que parezca, no importa cuántas veces tengas que empezar de nuevo. Lo importante es que nunca dejes de creer y de actuar en consecuencia. Porque lo imposible no desaparece por arte de magia. Se transforma poco a poco en realidad gracias a una fe sostenida y a una acción constante. Y eso está al alcance de cualquiera que decida intentarlo. También al alcance tuyo. Hay algo que distingue a las personas que logran avanzar de aquellas que se quedan siempre en el mismo lugar: la manera en que enfrentan la incertidumbre. La mayoría espera tener garantías absolutas antes de moverse, pero esa espera nunca termina. La fe, en cambio, te empuja a dar pasos sin ver el mapa completo, confiando en que cada paso revelará el siguiente, y aunque parezca arriesgado, es precisamente ese movimiento el que abre oportunidades que jamás hubieras descubierto permaneciendo quieto, ¿no? Lo cierto es que el miedo nunca desaparece por completo. Siempre habrá un motivo para dudar: la falta de dinero, la opinión de la gente, los errores del pasado, la posibilidad de fracasar otra vez. Pero la fe no consiste en no sentir miedo, sino en no dejar que el miedo dirija tus decisiones. Es entender que, aunque la voz de la duda esté presente, hay una voz más fuerte dentro de ti que dice: adelante, yo estoy contigo. Esa es la voz de Dios. Y cuando aprendes a escucharla, tu vida toma otra dirección. El fracaso deja de ser un final y se convierte en una lección. Cada tropiezo, lejos de hundirte, te obliga a ajustar tu estrategia, a desarrollar más carácter, a comprender que lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces decides levantarte. La fe no te garantiza que nunca fallarás, pero sí te asegura que ningún fallo será definitivo si no te rindes. Y esa certeza cambia por completo tu manera de ver los desafíos. Ya no son amenazas, son escalones que te elevan. Piensa en las historias de aquellos que transformaron su mundo. Muchos fueron señalados como locos, ingenuos o soñadores excesivos. Nadie creía en ellos, pero ellos se atrevieron a creer. Su secreto no fue una suerte repentina ni una inteligencia fuera de lo común. Fue la decisión firme de no rendirse cuando todo parecía perdido. Creyeron en algo más grande que ellos mismos, caminaron con fe y al final demostraron que lo imposible era solo una palabra para quienes nunca lo intentan. Ahora mírate a ti. Tal vez tengas un sueño que parece demasiado grande o una meta que se siente fuera de tu alcance. Quizá te repites que más adelante será mejor momento, que todavía no estás preparado. Pero la verdad es que no existe un momento perfecto. El único momento real es este. Y lo que determines hacer hoy marcará la diferencia en lo que vivirás mañana. Cada día en el que pospones un sueño es un día en el que eliges la comodidad en lugar del crecimiento. Y la comodidad es engañosa. Parece segura, pero con el tiempo se convierte en una jaula. La fe, en cambio, es la llave que abre esa jaula. Te invita a salir, a arriesgarte, a confiar en que lo que está delante tiene más valor que lo que dejas atrás. Sí, puede haber sacrificio, puede haber esfuerzo,
pero también habrá fruto. Aquí es donde la disciplina se une a la fe, porque creer sin actuar es solo un deseo, pero creer y actuar con constancia es lo que cambia destinos. La fe es la chispa, la disciplina es el combustible. Sin una, la otra se apaga. Y ambas, combinadas, son capaces de transformar lo imposible en posible. Así que empieza a vivir como alguien que ya está en camino hacia su victoria. No esperes sentirte completamente seguro porque la seguridad plena nunca llega. Empieza con lo que tengas, desde donde estés, con lo que sepas ahora, y confía en que lo que falta se irá sumando en el trayecto. Esa es la promesa de la fe, que aunque no lo veas todo claro, Dios está trabajando contigo en cada paso. Al final, la diferencia entre rendirse o alcanzar lo extraordinario está en una elección diaria, escuchar a la duda o escuchar a la fe. Tú decides qué voz seguir, y esa decisión, repetida día tras día, es la que define tu historia, ¿no? Hay una verdad que a menudo olvidamos. La vida siempre pondrá a prueba nuestra fe, no porque quiera destruirnos, sino porque cada desafío es una oportunidad para revelar de qué estamos hechos. Los problemas no llegan para detenerte, llegan para moldearte. Y cuando eliges enfrentarlos con fe, lo que parecía un peso insoportable se convierte en el mismo material que construye tu fortaleza interior. Es fácil creer cuando todo va bien, cuando tienes apoyo, cuando los resultados aparecen rápido, pero la fe verdadera no se mide en los días soleados, sino en medio de la tormenta. Se mide en esos momentos en los que no ves avances, en los que parece que el esfuerzo no tiene recompensa, en los que la soledad te pesa y el cansancio te susurra que abandones. Ahí es donde la fe se vuelve más valiosa, porque es la única luz que ilumina cuando todo lo demás se apaga. Piensa por un instante en tus pruebas pasadas. Recuerda aquel momento en el que sentías que ya no había salida y sin embargo encontraste la fuerza para continuar. Eso no fue casualidad, fue tu fe manifestándose, aunque no la amamararas así en ese momento. Si lo superaste una vez, puedes volver a superarlo, y cada vez que lo hagas, tu confianza crecerá porque comprobarás que lo imposible no es un muro, es un umbral hacia una nueva etapa. La fe también transforma la manera en la que interpretas tus derrotas. Lo que para muchos es un fracaso definitivo, para alguien con fe es un entrenamiento. Cada error revela un área que puedes mejorar. Cada caída despierta una parte de ti que estaba dormida. Cada demora fortalece tu paciencia. No pierdes cuando fallas, pierdes cuando decides no volver a intentarlo. Esa es la diferencia que separa a los que llegan lejos de los que se quedan a mitad del camino. Ahora bien, la fe no te pide perfección, te pide perseverancia. Nadie espera que lo hagas todo bien desde el principio. Lo que importa es que mantengas la dirección, que no te detengas aunque avances lento, que sigas caminando aunque el terreno sea duro. Dios no busca que seas impecable, busca que seas constante, porque la constancia es la prueba más clara de la fe. Cuando insistes día tras día, demuestras que realmente crees que la meta es alcanzable. El mundo está lleno de personas que comenzaron con entusiasmo y abandonaron al primer obstáculo. Y también está lleno de historias de hombres y mujeres que, sin ser los más talentosos ni los más privilegiados, se convirtieron en referentes porque nunca dejaron de avanzar. ¿Cuál fue la diferencia? Que se negaron a rendirse. Tenían claro que la victoria no se consigue en un instante, sino en la acumulación de pasos, decisiones y sacrificios. Por eso, no importa lo que estés enfrentando ahora, una deuda, un problema familiar, un proyecto que parece estancado, ninguno de esos obstáculos es más grande que tu capacidad de resistir y de creer. Lo que hoy se ve como un muro, mañana puede convertirse en tu mejor testimonio, y ese testimonio será la prueba viva de que con fe y perseverancia nada es imposible. La vida no se trata de evitar las batallas, se trata de aprender a luchar con el espíritu correcto. Y cuando luchas sabiendo que no estás solo, que hay un propósito detrás de cada reto, el cansancio ya no pesa igual. Sigues adelante no porque sea fácil, sino porque sabes que vale la pena. Y en ese proceso, tu carácter se forja, tu visión se aclara y tu destino se acerca. Así es como la fe opera en lo profundo. No cambia la realidad de un día para otro, pero sí cambia tu actitud, y tu actitud cambia tus decisiones, y tus decisiones, con el tiempo, cambian tu vida.
Esa es la cadena invisible que conecta la fe con lo imposible hecho realidad. Hay un principio que muchas personas olvidan y que marca la diferencia entre avanzar o quedarse siempre en el mismo lugar. La fe sin acción es solo un deseo. Creer es el inicio, pero lo que da vida a esa creencia son los pasos que tomas a diario. No importa cuánto digas que confías en Dios si tus decisiones siguen siendo las de alguien que duda. La verdadera fe se reconoce no en las palabras, sino en los hábitos, en el esfuerzo constante, en la disciplina de quien vive como si la victoria ya estuviera asegurada. Es fácil hablar de fe en los momentos de inspiración, cuando escuchas un mensaje que te motiva o cuando imaginas lo que podrías lograr. Pero el verdadero reto está al día siguiente, cuando el entusiasmo baja y toca levantarse temprano, organizar tu tiempo, hacer sacrificios y mantener el enfoque en medio de las distracciones. Ahí es donde la fe demuestra su autenticidad porque no se limita a un sentimiento pasajero, se convierte en un estilo de vida, ¿no? Imagina a un atleta. No se convierte en campeón por creer que lo será, sino porque cada día entrena, incluso en los días en que no quiere, incluso cuando el cansancio lo vence. La fe funciona de la misma manera. Es la disciplina de avanzar cuando nadie te ve, de insistir aunque el resultado todavía no aparezca, de mantener tu visión intacta aunque el mundo alrededor te diga que te rindas. Esa constancia es la prueba más clara de que realmente crees. Mucha gente fracasa no porque no tenga fe, sino porque su fe nunca se tradujo en acción. Dicen que confían en Dios, pero siguen viviendo como si todo dependiera del azar o de la suerte. Esperan que las cosas cambien sin mover un solo dedo. Y la verdad es que el cambio ocurre cuando la fe se une al esfuerzo. Dios abre las puertas, pero eres tú quien debe caminar por ellas. Piensa en tus propios sueños. Tal vez llevas años hablándote de lo que harías cuando llegue el momento adecuado, cuando tengas más dinero, cuando aparezca la oportunidad. Pero lo cierto es que ese momento perfecto no existe. Nunca habrá un día en el que todas las condiciones se alineen. Lo que existe es este día, este instante y la decisión de dar el primer paso con lo que tienes en tus manos. La fe no es esperar a que todo esté listo. Es creer que lo que falta llegará en el camino. Además, cada acción que tomas refuerza tu convicción. Cuando eliges estudiar en lugar de perder tiempo, cuando ahorras en lugar de gastar impulsivamente, cuando trabajas con disciplina en lugar de dejarte llevar por la pereza, estás diciéndote a ti mismo: yo creo que lo que sueño es posible. Y ese mensaje repetido en tus hábitos se convierte en carácter. El carácter, a su vez, es lo que sostiene los grandes logros cuando finalmente llegan. No olvides esto: alcanzar una meta no es lo más difícil es sostenerla, y ahí es donde la fe disciplinada marca la diferencia, porque de nada sirve lograr un sueño si no tienes la fortaleza para mantenerlo. La fe no solo te lleva a la cima, también te entrena para permanecer en ella sin caer. El camino siempre será exigente. Habrá días de cansancio, de dudas, de críticas, pero cada vez que actúas con fe, incluso en lo más pequeño, estás construyendo una base sólida para el futuro que anhelas. El mundo puede dudar de ti, pero lo que importa es que no dudes de ti mismo ni de aquel que te respalda. Esa combinación, fe y acción, es la llave que convierte lo imposible en una realidad palpable. Por eso no te limites a creer. Vive de tal manera que tu vida sea la evidencia más clara de tu fe. Porque las palabras inspiran, pero los hechos transforman. Y tu transformación comenzará el día en que tu fe deje de ser solo una idea y se convierta en la fuerza que guía cada una de tus decisiones. Tal vez hoy estés enfrentando un muro que parece demasiado alto, puede ser una deuda que no sabes cómo pagar, una enfermedad que desgasta tus fuerzas, una relación que se ha fracturado, un proyecto que se estancó, o un sueño que por más que lo intentas no logra despegar, y en esos momentos la mente es cruel. Te repite que ya no vale la pena, que ya lo intentaste suficiente, que lo más sensato es renunciar. Sin embargo, ahí es donde la fe se convierte en tu recurso más poderoso, porque te recuerda que lo que ves ahora no es el final, es solo una etapa
etapa. La vida no es una línea recta de éxitos, está hecha de curvas, de pausas, de aparentes retrocesos. Pero cada pausa tiene un propósito. A veces no lo entiendes en el momento porque el dolor nubla la visión. Solo con el tiempo te das cuenta de que aquella dificultad te estaba entrenando para algo más grande. Lo que parecía un freno, en realidad, era una preparación. Cada reto tiene una enseñanza escondida, y si decides verlo desde la fe, se transforma en escalón en lugar de obstáculo. Lo interesante es que los mayores testimonios de crecimiento nacen precisamente de los momentos de mayor debilidad. Cuando sientes que ya no puedes más y aún así eliges creer, experimentas una fuerza que no viene solo de ti. Es entonces cuando comprendes que Dios no permite batallas sin propósito, que incluso tu cansancio puede convertirse en fortaleza, que incluso tu pérdida puede abrir espacio para algo nuevo. La fe te da la capacidad de transformar lo que parecía una derrota en un inicio distinto. Recuerda esto, los problemas no desaparecen porque tengas fe. Los problemas siguen apareciendo. La diferencia está en cómo los enfrentas. Quien se deja gobernar por el miedo ve un muro insuperable. Quien se guía por la fe ve una oportunidad de crecer, de pulir su carácter, de confiar más en Dios que en sus propias fuerzas. Y esa actitud lo cambia todo, porque mientras unos retroceden, tú sigues avanzando. No se trata de negar la realidad, se trata de verla con una perspectiva distinta. Un desafío económico puede enseñarte disciplina y creatividad. Una enfermedad puede enseñarte gratitud y resiliencia. La soledad puede enseñarte independencia y fortaleza interior. Cada situación, por difícil que parezca, trae un mensaje oculto que solo se revela a quien se atreve a creer que hay un sentido detrás de todo. Míralo de esta manera, cada batalla es también un escenario, y tu reacción en ese escenario no solo te afecta a ti, también inspira o desalienta a quienes te observan. Tu familia, tus amigos, incluso desconocidos, pueden ver en ti la prueba de que es posible seguir adelante a pesar de todo. Esa es otra dimensión de la fe. No solo cambia tu vida, también se convierte en luz para los demás. Por eso, cuando la tentación de rendirte aparezca, recuerda que tu historia aún no ha terminado. Lo que ahora parece insuperable puede convertirse en tu mayor victoria, y esa victoria será tanto más grande cuanto más difícil parezca la batalla. La fe no te promete un camino sin tropiezos, pero sí te asegura que cada caída será también una oportunidad para levantarte con más fuerza. No importa cuán oscura sea la noche que atraviesas, siempre hay un amanecer esperando. Esa es la esencia de la fe, mantener la certeza de que lo mejor aún está por venir, aunque ahora no lo veas. Y mientras sostienes esa certeza, mientras sigues avanzando paso a paso, lo imposible comienza a desmoronarse. Porque el verdadero poder de la fe no es eliminar los problemas, sino convertirlos en impulso para llegar más lejos de lo que imaginabas. Hay un punto en el camino en el que descubres que no puedes avanzar solo. La fe es personal, sí, pero también se alimenta y se fortalece en comunidad. Nadie llega lejos aislado. Siempre hay personas que nos inspiran, que nos levantan cuando caemos, que nos recuerdan quiénes somos cuando olvidamos nuestro propósito. Y al mismo tiempo también nosotros estamos llamados a ser esa voz y esa presencia para alguien más. El círculo con el que decides rodearte marca más tu destino de lo que imaginas. Estar cerca de quienes solo hablan de límites, de carencias y de miedos puede apagar tu fe más rápido de lo que piensas. Pero cuando compartes tu camino con quienes también creen, con quienes miran hacia adelante y buscan crecer, algo dentro de ti se enciende. La fe se multiplica cuando se comparte. La visión se hace más clara cuando alguien la refuerza en ti. Y la esperanza se vuelve más fuerte cuando descubres que no eres el único luchando por lo imposible. Sin embargo, no basta con recibir. La verdadera grandeza está en convertirte también en portador de fe. Tus palabras, tus decisiones y tu ejemplo pueden ser la chispa que encienda la confianza en otro corazón. A veces no te das cuenta, pero una simple acción tuya puede inspirar a alguien más a creer que sí se puede. Esa es una de las mayores responsabilidades de vivir con fe. Saber que tu vida no es solo tuya, que lo que logres y lo que superes servirá de guía a otros que necesitan ver una prueba tangible
de que lo imposible es alcanzable. Piensa en esto, cada victoria que consigas no es únicamente para ti, también es para los que vienen detrás, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu comunidad. Alguien necesita ver en ti la evidencia de que es posible resistir, crecer y triunfar. Y cuando entiendes esto, tu motivación cambia. Ya no trabajas solo por tus sueños, trabajas también por el impacto que tendrás en la vida de otros. El mundo necesita más personas que crean y que actúen con valentía. Personas que no se dejen arrastrar por la negatividad general, sino que se conviertan en referentes de posibilidad. Personas que no solo hablen de fe, sino que la vivan. Y tú puedes ser una de ellas. No necesitas tenerlo todo resuelto para inspirar, necesitas dar pasos reales, mostrar con hechos que la fe no es un discurso vacío, sino un estilo de vida. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuando ayudas a otros a creer, tu propia fe se fortalece. Cuando animas a alguien a levantarse, también te recuerdas a ti mismo que puedes seguir. Cuando compartes esperanza, descubres que esa esperanza también se multiplica dentro de ti. Es un ciclo que nunca se agota, porque lo que das vuelve a ti en mayor medida. Así que no te guardes tu fe como un secreto privado. Vívela, compártela, transmítela. Sé esa luz en medio de la oscuridad, esa voz que dice adelante cuando otros solo escuchan no puedes. Porque al final, tu legado no se medirá únicamente por lo que lograste, sino también por las vidas que inspiraste a creer en lo que parecía imposible. Esa es la verdadera trascendencia, dejar huellas de fe en el camino de otros. La fe no significa esperar que todo sea fácil. Creer en Dios no es un atajo para librarte de los problemas. Es la certeza de que cada obstáculo tiene un propósito y que, al final, la victoria es inevitable si no te rindes. Esta es quizá una de las lecciones más difíciles de aceptar. La vida no te va a ahorrar las pruebas. Lo que sí te da la fe es una perspectiva diferente, una forma de mirar esas pruebas no como castigos, sino como parte esencial del proceso que te está formando. Quien no entiende esto se desanima rápido, espera resultados inmediatos y al no verlos concluye que no funciona. Pero los grandes sueños no crecen en terrenos fáciles. Igual que un árbol necesita tormentas para profundizar sus raíces. Tú necesitas dificultades para expandir tu carácter. Y aunque en el momento duela, después te das cuenta de que era necesario. El sacrificio que hoy parece un peso, mañana será la base de tu fortaleza. El verdadero enemigo no es el fracaso, es el miedo que te paraliza antes de actuar. El miedo pinta en tu mente escenarios catastróficos que la mayoría de las veces nunca ocurren. Y sin embargo, mucha gente se rinde por esos escenarios imaginarios. La fe, en cambio, te pinta posibilidades. Te muestra que cada paso que das abre nuevas puertas, que cada intento te acerca más, que cada caída te prepara mejor. Cuando eliges creer, le das más peso a las posibilidades que a los temores. Aquí hay algo crucial. Cada día es una oportunidad de practicar la fe en lo cotidiano. No solo en los grandes momentos de decisión, también en lo simple. Al levantarte con gratitud, al enfrentar tu jornada con energía, al negarte a dejar que una crítica arruine tu ánimo. Todo eso son actos de fe. Porque vivir con fe no significa esperar un milagro extraordinario, significa vivir de manera extraordinaria en lo ordinario. Esa constancia es la que construye un destino sólido. No olvides tampoco la importancia de la paciencia. En un mundo que exige resultados inmediatos, la fe te enseña a esperar sin perder esperanza, a entender que aunque no veas frutos todavía, la semilla está creciendo bajo la tierra. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Quizá aún no has alcanzado lo que deseas porque necesitas crecer más, aprender más, fortalecer tu carácter. Dios no desperdicia procesos. Cada demora tiene sentido si eliges mantenerte firme. Y aquí viene otra verdad que cambia todo. Tu vida es ejemplo, lo quieras o no. Alguien te está observando, alguien está aprendiendo de tu manera de reaccionar ante las dificultades. Puede ser un hijo, un amigo, un compañero, incluso alguien que apenas te conoce. Y cuando te mantienes firme, cuando avanzas a pesar de la incertidumbre, estás enseñando con hechos que la fe funciona. Estás mostrando que lo imposible no es un muro definitivo, sino una prueba temporal.
La grandeza no se mide por lo fácil que fue el camino, sino por la fuerza con la que decidiste no detenerte. Esa es la huella que dejas, la historia de alguien que creyó, que perseveró y que transformó su vida y la de los demás con su ejemplo. Porque lo que logras es importante, pero lo que inspiras en otros es aún más trascendente, ¿no? Así que no te engañes esperando un camino sin tropiezos. Abraza las pruebas como parte del viaje. Cada caída es un recordatorio de que aún puedes levantarte. Cada demora es una oportunidad de fortalecerte. Y cada victoria, pequeña o grande, es un testimonio de que con fe, nada es imposible. Lo único que debes cuidar es no rendirte antes de tiempo, porque puede que justo en el momento en que piensas en abandonar, estés a un paso de ver cumplido lo que tanto has soñado. Cada historia tiene un final, pero la tuya aún está en construcción. Y ese final no lo dictan tus errores pasados ni las opiniones de quienes dudan de ti. Lo dictan tus decisiones presentes. Creer o rendirse, avanzar o detenerse, alimentar la fe o ceder al miedo. Es en esas elecciones cotidianas donde se define tu destino. La grandeza nunca aparece de golpe. Se construye en silencio con cada paso que das cuando nadie te aplaude. Con cada sacrificio que eliges sostener cuando nadie lo nota. Imagina tu vida dentro de 5 o 10 años. Piensa en esa versión de ti que logró lo que hoy parece inalcanzable. Esa persona no apareció por arte de magia. Se formó con las decisiones de hoy. Con tu disciplina, con tu confianza, con tu fe. El futuro no llega de repente. Se construye poco a poco. Y si decides creer ahora, cada día que pase será un ladrillo más en el edificio de tu propósito. El mundo intentará convencerte de que ciertos sueños son imposibles. Dirán que no tienes lo suficiente, que tu momento ya pasó, que es mejor conformarse. Pero esas voces no tienen la última palabra. La fe es la voz que siempre responde: sí puedes, sigue adelante. Esa voz no te promete facilidad, pero sí te asegura que el esfuerzo vale la pena. Y cuando eliges escucharla, la vida comienza a responderte con oportunidades, con recursos inesperados, con personas que llegan en el momento justo. Recuerda que no necesitas verlo todo claro para empezar. La fe es como una lámpara en la oscuridad. No ilumina el camino completo, pero te da suficiente luz para dar el siguiente paso. Y cuando avanzas, el camino se sigue revelando. Así es como se alcanza lo extraordinario. No en un salto gigantesco, sino en pasos pequeños, firmes y constantes. La gratitud es otro pilar que sostiene esta travesía. Cada vez que agradeces por lo que tienes, incluso por lo más simple, tu mente se abre a recibir más. La gratitud fortalece la fe porque te recuerda que ya has superado imposibles antes. Te conecta con la certeza de que no caminas solo y que cada día es una nueva oportunidad. Por eso, nunca subestimes el poder de empezar la jornada agradeciendo y terminarla reconociendo lo que avanzaste. Lo que sueñas no es un accidente. Si Dios puso ese deseo en tu corazón, es porque también puso dentro de ti la capacidad de lograrlo. Puede que ahora no lo veas todo, puede que aún falte mucho por recorrer, pero lo esencial ya está en ti. Lo único que se te pide es que no abandones esa semilla, que la cuides con fe, que la riegues con acción, que la protejas de la duda y del miedo, y con el tiempo verás cómo florece. Al mirar atrás, descubrirás que lo que un día llamaste imposible se convirtió en tu realidad, que esas montañas que parecían insuperables quedaron atrás como parte de tu testimonio, y que lo que parecía un límite era en realidad una invitación a crecer. Esa será tu historia, la historia de alguien que eligió creer, que eligió perseverar, que eligió caminar con fe hasta haber cumplido su propósito. Así que no lo olvides nunca, lo imposible solo existe para quienes deciden no creer. Para los que confían en Dios, todo es posible, absolutamente todo. Tu meta, tu sueño, tu visión, esa idea que parecía demasiado grande puede convertirse en parte de tu vida si decides dar el paso hoy, no mañana, no algún día, hoy. Este es el momento de cerrar la puerta al miedo y abrir la puerta a la fe. De vivir no como alguien que espera, sino como alguien que actúa. De demostrar con tu vida que nada es más fuerte que la convicción de un corazón decidido. Porque
Cuando la fe se convierte en tu estilo de vida, lo ordinario se transforma en extraordinario y tu historia se convierte en inspiración para otros. El mismo Dios que creó el universo es el que respalda cada uno de tus pasos. Y si caminas con Él, no existen límites, solo posibilidades, solo futuro, solo propósito. Lo único que necesitas es creer. Y cuando lo hagas de verdad, cuando tu vida entera se alinee con esa decisión, prepárate, porque lo que hoy parece imposible mañana será tu testimonio más grande. Una barca di carta, che l'acqua che c'è dentro è tutta, non c'è vento, non c'è vento. Si muove per un niente, per uno spostamento d'aria. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva, non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara.